Hola a todos, soy Kelly Corrales, estudiante de Politécnicos en Escala, red de cómputo en el área de mercadeo y esta es la semana del vendedor y queremos mostrarle un poco de la historia del vendedor. Haremos una línea de tiempo en donde identificamos que en el 12.000 a.C. aparece la primera moneda, que es la obsidiana, como forma de dinero. En el 9.000 a.C. los primeros intercambios son por el grano, que son reutilizados, y así la humanidad se expandía y evolucionaba. Eran intercambios entre civilizaciones. El trueque aparece en 7.981 a.C., es donde intercambian lo que ellos tenían en exceso por lo que les hacía falta, y asimismo esto ha evolucionado a partir de la sociedad también. En el 2500 a.C. aparecen el uso de los metales preciosos en Mesopotamia y aparecen ya estos a cobrar fuerza. En 1200 a.C. el código Hammurabi es precisamente el código que fija el peso en plata por pagar. En 700 a.C. aparecen las primeras monedas que fueron creadas por los griegos. Estas son acuñadas con un martillo en una aleación de electro, oro y plata. Estas son muy parecidas a las que tenemos en la actualidad. En el año 1 aparece la ruta de seda. Este es una ruta organizada en donde los comerciantes de todo el mundo viajaban por años para traer objetos inusuales con un valor superlativo en sus territorios y así obtener una gran ganancia. En el 476 aparece el inicio del desarrollo comercial en los países europeos, en donde las ventas, luego del crecimiento demográfico, al darse la división del trabajo, los maestros artesanos y demás pobladores urbanos, ante la imposibilidad de llevar a cabo la producción agrícola, compraban ya por precio sus alimentos. En el año 1701 aparece la escasa existencia de agentes de vendedores debido a la expansión económica a nivel mundial durante la segunda mitad del siglo XVIII, gracias a las invenciones como la máquina de vapor, el transporte, producción agrícola mecanizada, nacimiento telares, las locomotoras, los barcos transoceánicos, se vieron incrementadas las cantidades de productos, fuentes de materias primas y los mercados extendidos, pues el principal objetivo de las empresas era fabricar cantidades suficientes para abastecer estos mercados. En el año 1760 surgen los vendedores ambulantes, que fueron los primeros surgidos por la revolución industrial, en donde muchos de estos siguen en la actualidad. En 1901 la profesionalización de las ventas ya es oficial. Esto se dio debido a las afectaciones de los empresarios por el descalabro bursátil de Wall Street y la Gran Depresión de la Segunda Guerra Mundial, por lo que afectaron sus mercados. Al contar con una gran capacidad productiva instalada, comprendieron que era la necesidad de vender y así identificaron el oficio de las ventas. En 1920 aparecen las ventas por catálogo en Estados Unidos. En 1970 nace el comercio electrónico de datos, conocido como ID, que son las novedosas aplicaciones de transferencias de fondos monetarios. Aparecieron en el intercambio vía electrónica. En 1980 aparecen las ventas por televisión, en donde aparecen estas usando un teléfono y con pagos por tarjeta de crédito. Estas ventas son mostrando los productos con mayor realismo y con una dinámica que puedan ser exhibidos por este medio. En 1980 aparecen las relaciones comerciales por computadora. En esta época se comienza a utilizar las computadoras para establecer relaciones comerciales. En 1989 ya aparecen las páginas web, que son las que actualmente llaman clientes en la compañía. Aparte de sus ofrecen productos y servicios tanto mediante comunicaciones internas como a otras empresas, y esto facilita más las relaciones comerciales. En 1990 tenemos la era de la información, en donde el cliente pasa a ser el centro de toda negociación y de ahí empiezan a abandonar las técnicas anteriores. ¿Cómo es ser un buen vendedor? Mi clase es Mercadeo y Ventas y gracias por ver este video. Bueno, para saber tiene que ser un buen vendedor, tenemos que saber qué es ser un buen vendedor. Básicamente es saber vender y conocer el mercado, el producto, la empresa, la competencia, como también, lo más importante, el cliente.
¿verdad? Las características para un buen vendedor es que tiene que ser optimista. Cada vendedor siempre tiene que ver las cosas de la mejor forma positiva para poder transmitir esa actitud al comprador o al posible comprador. Si nosotros tenemos un ánimo triste y como opaco, el cliente va a ser un receptor y va a sentir esta energía y no va a ser bueno para nada. Tiene que ser perseverante. Las labores tiene que presentar sus labores de la mejor forma, con la mejor presentación y cerrar la venta. Tiene que ser un proceso que tiene mucha perseverancia, con mucha actitud. El buen vendedor no se puede rendir fácilmente. Si el cliente le pide preguntas, le hace preguntas o le pide opciones, tenemos que dárselas. El buen vendedor tiene que ser empático, tiene que atraer los clientes y saber a quiénes les está vendiendo. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene sus propios criterios, sus propias necesidades y su propia personalidad. También tenemos que ponernos en su lugar y entender cada una de las diferentes necesidades del cliente. Tiene que ser determinado. Cuando el vendedor se propone hacer algo y lo persigue hasta lograrlo. O sea, no se trata de saltar sin tener una red de seguridad, ¿sí me entienden? Como que la determinación no implica correr riesgos innecesarios, debe ser bien precavido. Un buen vendedor tiene que ser honesto, muy honesto, porque si el vendedor le miente al comprador o al cliente, no va a ser satisfactorio para el cliente y no va a volver, si me entienden, no va a regresar, no va a volver a comprar. Esa venta no será como un éxito. Además, un buen vendedor no hace eso. Tiene que tener una buena relación con el cliente a largo plazo y si el cliente percibe que el vendedor es honesto, se entenderá muy bien con él y con la empresa. El buen vendedor tiene que ser puntual en el tiempo que los clientes estén para el producto. Tiene que ser muy profesional. No querrá que la empresa a la que está representando sea catalogada como una empresa donde dan mal servicio. También tiene que tener una buena capacidad de escucha. Al cliente le gusta ser oído, escuchado. Al vendedor tiene que saber qué es lo que necesita el comprador. Tiene que, a través del cliente, conocer cada una de sus expectativas. Tiene que ser muy asertivo. Tiene que comunicar las ideas y que el cliente tome la decisión y se pueda relacionar con uno mismo. Esto tiene mucha relación con la seguridad en sí mismo que debe proyectar cada uno de los vendedores. Tiene que ser muy autodisciplinado, tiene que tener una vitalidad y una energía para que tenga éxito. El traer ese trabajo requiere de ser una persona organizada, puntual, perseverante y con muy buenos objetivos bien específicos. Tiene que saber escuchar, porque el cliente le gusta, le encanta que lo escuchen, que se muestre interés por cada uno de sus necesidades y de sus expectativas. Además, hay que conseguir conectar con cada uno y mostrar una buena carisma. Hay que saber identificar las verdaderas necesidades de cada uno de los clientes. Creer en lo que se vende es lo más importante, porque si nosotros vendemos un producto y no estamos seguros de lo que estamos vendiendo, el cliente lo va a percibir y no va a ser una venta ni exitosa ni gratificante. Hay que tener en cuenta los puntos fuertes y débiles de cada uno de nuestros productos y además los de la competencia. Saber comunicar y tener facilidad para hablar. Hay que establecer un lenguaje adecuado y común con sus clientes, porque cada persona es distinta. Pero cuando se llega a un buen lenguaje con ellos, se compactan y logran una buena venta.
Hay que ser honesto y sincero, como ya lo había mencionado anteriormente. Hay que ser específico con las características de cada uno del producto o servicio y no omitir ninguna información importante del producto. Hay que también saber persuadir y ser muy convincente en su discurso. Hay que saber llegar al cliente y tocar las fibras emocionales. Por esto, tenemos que conocer los puntos del público. Hay que tener mucha paciencia y perseverancia, como ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué lo menciono de nuevo? Porque es muy importante que el vendedor no pierda nunca la calma, porque siempre vamos a encontrarnos con un cliente que sea insistente o que por lo menos no le gusten algunos productos. Hay que transmitir buena vibra, hay que cuidar y aumentar la cartera y los clientes. Hay que cuidarlos y tenerlos como un tesoro muy preciado. Esto no trata de olvidarse del cliente ni ninguno de ellos. Hay que establecer visitas regulares, asimismo, tener nuevos clientes y los que ya estaban, cuidarlos y potenciarlos. Les voy a dar unos 10 consejos para ser un buen vendedor. Convertir los problemas de los clientes en oportunidades. Siempre hay que conocer y entender lo que sucede cada uno de los clientes, porque todos tenemos problemas. Hay que trabajar en una dinámica de gestión por objetivos. Hay que tener objetivos fijos para alcanzarlos. Hay que escuchar y conocer las necesidades de los clientes, como lo habíamos mencionado anteriormente. Un cliente fidelizado acepta mejor la política de precios. Cuando tenemos un cliente satisfecho, el cliente busca comodidad. Tener una clara orientación de marketing. Hay que saber cómo vamos a promocionar nuestro producto. Tenemos que tener operativa una base de datos de clientes. Saber quiénes son los que nos compran. Hay que planificar nuestro trabajo. Hay que decidir y saber lo que vamos a hacer. Hay que tratar a los clientes como si fueran socios. O sea, cuidarlos, atenderlos y nunca dejarlos aparte. Las nuevas tecnologías son un potente aliado. Por ejemplo, si queremos potenciar nuestro producto, hacemos una página web. Hay muchas formas de potenciar nuestro producto. Hay que saber comunicarnos con los clientes y saber llegar a cada uno de ellos de la mejor forma. Bueno, me alegro que hayan escuchado este video.